Buenas tardes, profe. Mi nombre es Daniel Alejandro Mendaza Duarte, soy del curso 802 y hoy voy a realizar mi exposición de la guía 11. Pues empezamos. Mi primera diapositiva, pues dice lo que es prácticas medicinales en la comunidad muisca. Esto sería, esto sería pues el tema principal y en general de toda la exposición. Pues empezamos viendo cuáles son las medicinas antes. Entonces vemos que las medicinas antes eran productos proporcionados por nuestra naturaleza, lo que eran hierbas medicinales, aromáticas como serían la manzanilla, la hierbabuena, ¿sí? La ruda podría ser, el cidrón, el tabaco, que esto lo utilizaban mucho nuestros ancestros indígenas para lo que era pues rituales de curación, ¿sí? Entonces todo esto se remontaba a que eran medicamentos naturales y nos vamos a las medicinas de hoy en día, de los cuales son productos químicos y industrializados. Entonces, lo que nosotros vemos es que los medicamentos de hoy en día ya rompen esa costumbre que veníamos trayendo hace miles de años, lo cual era curar nuestras enfermedades con objetos o medicamentos naturales que podíamos tomar de los árboles, plantarlos, etcétera. Esta segunda diapositiva podemos ver que los muiscas y los chipchaps han sido una parte fundamental en el crecimiento de nuestro país Colombia, porque desde hace miles de años ellos han cometido hazañas que han forjado a Colombia el país que es hoy en día, como una nación. Entonces, ellos empezaron con la llegada de los colonizadores. Desde ahí empezaron a realizar grandes hazañas, porque aunque los colonizadores los obligaron a cambiar sus creencias, ellos nunca perdieron su esencia y nunca olvidaron lo que eran. Entonces, al momento de conseguir, por decirlo así, la libertad, ellos lo que hacen es empezar a volver a formarse como una comunidad y volviendo a retomar sus creencias, su conocimiento que nunca perdieron, aunque los obligaban a aprender cosas nuevas, los obligaban a cambiar todo lo que era su manera de pensar. Y pero aunque esto fue un periodo en donde pudimos ver cosas relativamente se podrían decir como malas, llegamos a un punto donde vemos que gracias a los colonizadores, Colombia o por decirlo así, estas comunidades aprendieron un idioma muy importante, el cual es el castellano, el español, que es el idioma que nosotros hablamos hoy en día. Entonces también podemos decir que aquí vemos que los indígenas chipchas y muiscas, a pesar, llevan muchos y se podrían decir miles de años en nuestro territorio y ellos tienen varias opiniones o creencias de por qué se dan lo que son las enfermedades. Entonces, uno de los más interesantes que me parecieron, pues ellos piensan que una enfermedad o una persona enferma dentro de la comunidad se puede dar porque su espíritu no está en armonía, entonces esto atrae espíritus negativos. Entonces lo que hacen ellos es pues diferentes tipos de cosas, como lo veremos un poco más adelante y pues para curar todo lo que son estas enfermedades que ellos creen y alejar estos espíritus negativos. Y una segunda sería porque esta persona tenía o tiene raíces indígenas y se alejó de su comunidad, se alejó de sus raíces. Entonces ha dado paso a espíritus negativos que son los que vienen y afectan, por decirlo así, su salud, su pensamiento, todo esto. Entonces lo que hacen los indígenas o estas comunidades chipchas y muiscas son rituales. Ellos, cada comunidad tiene su sitio sagrado, lo que es, por decirlo así, o sea, podría ser un monte, un cerro, ¿sí? Como lo podemos ver en estas dos imágenes. También podemos decir que la nación muisca es una nación que se ha venido, ¿cómo se podría decir? Bueno, juntando con el grupo Chipcha, ¿sí?
Entonces lo que pasaba antes era que, o sea, que todo esto, un punto donde se juntó la comunidad muisca y la comunidad chipcha y crearon una sola comunidad, una sola nación. Entonces ellos le pusieron a esto como nombre comunidad chipcha muisca, ¿sí? Entonces es una nación. Y podemos ver que con todo esto, entonces pues vemos que ellos tenían, por decirlo así, los ancianos o los abuelos de la comunidad, que eran los que tenían más experiencia, más conocimiento en todo esto. Entonces compartían, su palabra, o sea, su sabiduría. Ellos tenían un espacio donde se reunían y empezaban a compartir. Entonces este espacio se dividía en tres etapas, ¿sí? Donde la primera etapa empezaban a intercambiar sus saberes, a transmitirse más conocimiento de los que ellos tenían con, o sea, con más personas sabias de la comunidad y con personas que entrarían, por decirlo así, en este mundo de saber más sobre su comunidad, sobre sus plantas medicinales, sobre todo lo que tenía que ver con la comunidad y lo que en ella se encontraba. La segunda parte, pues se abría un espacio, o sea, como la segunda etapa, era donde se podían hacer preguntas al abuelo de la comunidad, según lo que él les había explicado durante su charla. Entonces, pues para ellos pedir la palabra, entonces tenían que pedirla diciendo Koa, que esto se refiere como un acto de respeto que está pidiendo el permiso para poder hablar. Y el abuelo para darle la palabra y que pudiera responder, tenía que responder IECA. Entonces esto es lo que es para, o sea, como para darle el permiso de que hable, ya que el pedir la palabra es un acto de respeto hacia esta persona. Entonces, y por última parte, lo que era el abuelo de la comunidad, entonces les solicitaba que hicieran una reflexión cómo se habían sentido durante todo este proceso, durante estas tres etapas de lo que fue la charla, la parte de las preguntas, y pues esto lo último tenían que reflexionar de cómo se habían sentido durante todo esto que habían vivido. Después podemos ver acá algo que se podría decir el círculo de la palabra. Esto se denomina así porque pues lo podemos ver que son distintas actividades que se pueden realizar con el tabaco, porque el tabaco es considerado como una planta sagrada para estas comunidades porque con él se pueden hacer distintos rituales y rezos para que, por decirlo así, las personas estén protegidas para curar enfermedades, todo esto. Entonces, uno de los rituales con el tabaco se podría, o sea, sería Osca envejezca, que esto pues es un ritual que se hace con una planta sagrada y el tabaco puro, que esto lo preparan las abuelas de la comunidad y esto se integra a un rezo, a una danza y a un canto. Entonces esto queda como si fuera una crema, una pasta. Entonces o sea, esto al momento de hacerlo, pues llegan las personas y lo inhalan, o sea, esto va vía nasal. Y esto trae muchos beneficios, ¿sí? Porque entonces trae, por decirlo así, una manera de limpiar los pensamientos malos. Esto centra nuestras emociones por si estamos equivocados en algo, ¿sí? También sincroniza nuestro espíritu. Y pues, ¿cómo se podría decir esto? Entonces, esto sería uno de los rituales o de los ritos que estas comunidades generan para poder, o sea, para poder estar en sincronía con su espíritu, estar libre de todo pensamiento que no los pueda dejar avanzar. Pero además de este círculo de la palabra, también existen muchas otras cosas diferentes como que sería una limpia. Pues una limpia es un ritual de purificación que tienen estas comunidades
que se realiza para alejar todos los espíritus malvados, ¿sí? Entonces ellos, estos espíritus malos o espíritus que los atormentan, que por decirlo así los enferman o no los dejan surgir, ellos lo llaman un espíritu parásito. Entonces, entonces ellos lo que hacen es que con plantas medicinales, plantas dulces, plantas amargas, como lo podrían ser la hierbabuena, la ruda, la canéndula, ¿sí? Otras que se llaman abrecaminos, todo esto, con esto ellos pueden hacer, o sea, limpias, o sea, que ellos con estas plantas pueden hacer rituales, aguas con las que se pueden limpiar y asimismo pueden alejar estos espíritus malvados, que entonces lo que ellos pueden hacer es que con estas plantas hacen, por decirlo así, un ritual o un rezo y lo que hacen ellos es limpiarse su cuerpo y limpiar todas esas malas energías con estas plantas. Entonces, una limpia, podríamos decir, que es esa clase de ritual que ellos tienen para alejar todos los espíritus malignos que llegan a sus vidas, puede ser, por decirlo así, por una maldición. Por todo esto, ellos hacen esto, o sea, de limpiarse, limpiar su espíritu, limpiar todo su ser. Y por último podemos ver una cosa muy importante que es el compartir de saberes de la comunidad Muisca Chipcha, que entonces pues lo que hacen ellos es que desde el año 2002 ellos han venido siguiendo un proceso para resignificar esta comunidad, porque lo que ellos quieren es no perder a través de este siglo XXI los conocimientos que se han venido perdiendo. Ellos quieren hacer renacer estos conocimientos. Ellos quieren que la comunidad que sea, por decir así, apartado, que vuelvan y así ir fortaleciendo su comunidad indígena y su nación Muisca Chipcha. Entonces lo que hacen ellos es tomar todo el conocimiento del abuelo de la comunidad, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen es salir y mostrarle a las personas una realidad que ellos no ven, una realidad que son todos nuestros conocimientos ancestrales, todo lo que a través de los años, con el avance de la tecnología, nosotros hemos ido perdiendo. Todo esto que cuando nosotros no existía ni la tecnología, ni los televisores, todo esto estamos todavía en nuestros antepasados, nuestros principios indígenas, todo esto, lo que hacía era pues llegar y todos teníamos nuestro propio conocimiento de qué era esto, pero con el pasar de los años, con el cambiar de la cultura, hemos venido perdiendo todas nuestras costumbres. Y entonces con esto, pues hemos perdido nuestro conocimiento sobre plantas medicinales, sobre cómo curar enfermedades y muchos otros conocimientos que cuando nosotros pertenecíamos a una comunidad indígena, ya fuera con un antepasado, nuestros antepasados, ¿sí? Entonces todo esto, con el avanzar de los años y de la tecnología, de los, pues, ¿cómo se podría decir esto? De los cambios de cultura que hemos tenido, todo esto se ha ido perdiendo hasta llegar a un fondo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la comunidad? El abuelo de la comunidad quiere con esto que volvamos a retomar esta cultura, estas tradiciones. Entonces, ellos lo que hacen es que el abuelo de la comunidad da su conocimiento a las personas y lo que hacen ellos es esparcirlo, es llevarlo a otros extremos, enseñarlo a las demás personas y así poder ir haciendo que las personas volvamos a retomar todo esto que hemos perdido en el pasar del tiempo. Y pues esta sería mi exposición. Muchas gracias. Soy Daniel Biznaza del curso 802.